O sea, cuando tú vayas a leer todo lo que dice el Katsu, o cuando vayas a leer lo que dice el Goodman y Gilman, ¿ya? La parte descartable es la primera página. Desde esto es puro relleno. Y para ser muy franco, es tedioso. ¿Ya? ¿Por qué es tedioso? Ahorita me vas a entender. ¿Ya? Por un lado, tenemos los fármacos que lo que hacen es disminuir la motilidad gastrointestinal. ¿Hay que haber entendido? Disminuyen la motilidad gastrointestinal. ¿Qué quiere decir esto? Muchos pacientes necesitan disminuir o van a pretender disminuir la motilidad gastrointestinal porque vienen con un cuadro llamado diarrea. ¿Ha quedado entendido? Entonces, disminuyen la motilidad gastrointestinal y vienen con un cuadro llamado diarrea. Ahora, quiero aclarar un detalle importante que tú tienes que saber de ese tema. Por si acaso, en el examen de grado, una pregunta clásica es: ¿qué es la diarrea? Y a veces los internos no pueden responder eso. Eso es muy simple. Son de posiciones más La diarrea es el aumento en el número de posiciones o la disminución de la consistencia de estas, haciendo heces semipastosas o incluso líquidas, ya, que va a producir el paciente. ¿Ha quedado entendido? Los detalles importantes. Siempre les preguntan, ya, varias veces he visto en todos los exámenes de grado, preguntan esta vaina y hay internos que no les responden. Es gracioso, pero es cierto. ¿Ya? Número 1. Entonces, la diarrea, doctores, en primer lugar, este es un medio de defensa. Este es un medio de defensa. La diarrea es un medio de defensa. ¿Ha quedado entendido? La diarrea se produce porque algo está haciéndote daño a nivel gastrointestinal y esto aumenta la motilidad para poderlo eliminar. ¿Ha quedado entendido? Primer detalle importante. Pero la diarrea no debería cortarse, es un medio de defensa, no debería cortarse. Segundo detalle importante. La OMS, sí, ya sé. ¿Ya? La OMS, antes, estamos hablando más o menos para la época del 2015, ¿ya? Para la época del 2015, la OMS, antes de que se vendiera, sí, lanzaba, es cierto. Yo lo digo abiertamente, sí, yo sé, algún día voy a desaparecer y demás. Vamos a Es traer. que todo el mundo sabe que es así. Sí, pero yo lo digo abiertamente. Recuerden que si desaparezco, vengan. Sí, lo vamos a extrañar. Grabaré ese video para todos. Sí. A los futuros estudiantes les voy a mostrar esto. Sí. Ahora, con eso quiero aclarar un detalle importante. La OMS, más o menos para la época del 2010-2015, sacó un comunicado muy interesante, ¿ya? Sobre el uso de fármacos antidiarreicos. ¿Está claro? Entonces la OMS hizo un pronunciamiento sobre el uso de antidiarreicos. Uso de antidiarreicos. ¿Qué fue lo que dijo la OMS? ¿Ya? No debe usarse a menos que se demuestre que la diarrea no es de causa infecciosa. O sea, tienes que demostrar que no hay un proceso infeccioso mediando. ¿Ha quedado entendido? Entonces tú le pides al paciente un laboratorio y el laboratorio te dice: no hay parásitos, no hay hongos, no hay bacterias y no hay virus. No sabemos por qué la diarrea. Si te dice eso, entonces se considera que la diarrea, esta diarrea, es un proceso incitativo. Incitativo. Cuando es incitativo, estás autorizado a utilizar. Si no es incitativo, si es un proceso infeccioso, viral, bacteriano,
parasitario, cualquier otro tipo de proceso, no. ¿Ha quedado entendido? Sí. No puedes usar. Tú le quitas la capacidad de defensa al intestino y las bacterias, virus, parásitos, hongos, todos proliferan y van a invadir el resto del organismo. Y ahí es donde se producen los cuadros como ser la sepsis, las bacteremias, etc. ¿Ha quedado entendido? Entonces, no, prohibido. ¿Está claro? Sí. Prohibido. Detalle importante. Sí. Ahora, ¿cuáles son los fármacos que se utilizan para disminuir la motilidad intestinal? En primer lugar, ¿ya? En primer lugar tenemos, número 1, a los antiespasmódicos. ¿Ya? Hay algunos profesionales que hacen uso bastante de antiespasmódicos. Entonces, uno de los efectos adversos es estreñimiento y disminución de la motilidad gastrointestinal. Y algunos lo hacen de forma adrede, porque el paciente viene con diarrea y dicen, tiene diarrea, que es incómodo. Sí, es incómodo, pero no le puedes dar el fármaco a menos que demuestres que no hay un proceso infeccioso. ¿Cuáles son los fármacos más utilizados? De los antiespasmódicos tenemos al propinoxato, o tenemos también a la iosina. Iosina, propinoxato. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora, yo quiero que tengas éxito, así que tienes que saberlo todo. ¿Ya? El propinoxato tiene otro nombre. Sí. ¿Está claro? Sí, tiene dos nombres. Así como Luis Alberto, Carlos Manuel, Óscar Alfredo. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Entonces, propinoxato, su otro nombre es pargeverina. Pargeverina. Yo sé. Tú vas a ir, o sea, saliendo de esta clase vas a ir y vas a googlear todo lo que te he dicho, o incluso vas a hacer la prueba terapéutica, vas a ir a la farmacia que está en la esquina, o la que está en la otra esquina, o la que está al otro lado, y vas a comprarte un Viadil. Cómprate un Viadil. ¿Está claro? El Viadil es propinoxato más clonixinato de lisina. Dos fármacos en uno. Propinoxato más clonixinato de lisina. Y en algunas empresas farmacéuticas no le ponen propinoxato, ponen pargeverina. Es lo mismo. Dos nombres para la misma entidad. ¿Está claro? El otro nombre de la iosina, porque la iosina no le gusta quedarse atrás, ¿ya? Es escopolamina. Yo sé lo que estás pensando, ¿no? La escopolamina se utiliza para otras cosas. Ajá. ¿No? Sí, se utiliza, pero no te voy a decir esas dosis. ¿Está claro? La escopolamina o iosina también es un fármaco antiespasmódico y también va a producir estreñimiento. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Muy bien. Siguiente detalle importante. De los antiespasmódicos, los otros fármacos que también van a alterar la motilidad intestinal bastante, ¿ya? Número 2 son los opioides. Ahora, hay un fármaco que es el número 1 que todo el mundo se receta, ¿ya? Que se llama loperamida. ¿Está claro? Es un fármaco que es utilizado exclusivamente como antidiarreico. Es mala práctica, por si acaso. ¿Está bien? Yo he visto algunos profesionales que el niño viene con diarrea y lo primero que están, o viene el adolescente, o viene el muchacho, o viene el señor o la señora con diarrea y lo primero que le están dando es una loperamida. Doctores, esto no arregla el problema, lo enmascara. ¿Ha quedado entendido? En algunos países, en Argentina por ejemplo, les decíamos el maquillaje de la diarrea, lo enmascara. ¿Ha quedado entendido? Entonces es importante. No se puede utilizar la loperamida a menos que demuestre que no hay un proceso infeccioso mediano. ¿Está bien? Ahora, posición de filosofía.
La loperamida es un opioide, ¿cierto? Sí. La morfina, el tramadol, la codeína, el propoxifeno, la oxicodona también son opioides, Sí. ¿sí? Entonces, los otros opioides también producirán estreñimiento. Sí. Tal vez no, porque Sí. Claro. ¿El fármaco que utilizamos como antitusivo producirá estreñimiento? Sí. 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 Dijo. Todos los fármacos opioides producen estreñimiento. Todos los fármacos opioides van a disminuir la motilidad intestinal. ¿Ha quedado entendido? ¿Qué quiere decir esto? La codeína que le van a dar como antitusivo va a producir estreñimiento. Es uno de los efectos adversos. La morfina, el tramadol, la codeína, el propinoxato, la morfina, la oxicodona, ya producen estreñimiento. A ver, todos profesores de filosofía. Los fármacos usados en anestesiología son opioides, ¿cierto? Sí. Entonces eso produce disminución de la motilidad gastrointestinal, ¿cierto? Sí. Por eso no le dan de comer al paciente después de la cirugía. Ah. No hay motilidad. Se llama ileodinámico. Bien. Y yo pensé que era por otra cosa. No sé, por la cirugía. No, es por la anestesia. Pero en el caso de la, por ejemplo, ¿Qué? Ganas de vomitar. No, antes de la cirugía no pero puedo. en el caso de, por ejemplo, de la apendicitis, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a pagar? Ese fue el nombre. Hemos hablado de eso. Todos los fármacos opioides van a trabajar a nivel del sistema nervioso central, ¿cierto? Sí. Cierto. Cuando hablamos de que van a trabajar a nivel del sistema nervioso central, significa que van a trabajar a dos niveles. Van a trabajar, número uno, a nivel cerebral y trabaja a nivel del hipotálamo, en unos núcleos supraópticos paraventriculares. ¿Está claro? Ahí tenemos varios tipos de centros, ¿cierto? Cierto. Número uno. Y número dos, además de eso, van a trabajar en algo que nosotros llamamos la médula espinal. ¿Ya? Por eso tenemos opioides que van a producir analgesia espinal y otros que producen analgesia supraespinal. ¿Habían entendido? ¿Sí? Todo lo que actúa de este punto para abajo es analgesia espinal y todo lo que actúa de este punto para arriba, analgesia supraespinal. Significa que actúa a nivel del sistema nervioso, o sea, a nivel del cerebro en el sistema nervioso central. Los opioides que pueden producir amnesia, los opioides que van a dormirte al paciente, los opioides que pueden producir alucinaciones son los que actúan a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? A nivel cerebral. Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Muy bien. Ahora, todos los opioides van a actuar a nivel gastrointestinal y disminuyen la motilidad. Todos, sin excepciones. ¿Habían entendido? Ahora, la doctora dice, los pacientes pero sienten náuseas y tienen ganas de vomitar después de la cirugía. Es cierto. Ahora, no estás aquí para escuchar esto, porque todavía no hemos hablado, pero espero con ansias podamos tener esta charla algún día sobre opioides. Cuando un paciente ha consumido mucho opioide, los primeros síntomas y signos de intoxicación es la náusea y el vómito. ¿Habían entendido? Náuseas y vómitos. Se está con disminución de la motilidad, pero los primeros síntomas de intoxicación, náusea, vómitos. ¿Habían entendido? ¿Por qué náuseas y vómitos? Porque al actuar en el sistema nervioso central, al actuar en el nivel del cerebro, al actuar en el hipotálamo, va a estimularse ¿a quiénes? Se va a estimular al centro del vómito y obviamente eso va a producir que el paciente tenga vómitos. Actúa en el centro respiratorio y el paciente disminuye la respiración. ¿Ha quedado entendido?
Entonces, detalle importante, actuando en el sistema nervioso central, lo que va a hacer es afectarle a los centros. Disminuye la respiración, nos disminuye la frecuencia respiratoria, produce náuseas, produce vómitos, puede llegar a producir incluso, puede tener incluso efecto termorregulador. ¿Ha quedado entendido? ¿Preguntas? ¿Dudas? Una pregunta. Sí. ¿El hilio estático? Hilio adinámico o hilio paralítico. Eso es, así es como se le llama, hilio adinámico o hilio paralítico. Si te preguntan por qué es porque los opioides actúan disminuyendo la motilidad gastrointestinal. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ahora, los opioides quitan el dolor, ¿cierto? Quitan el dolor, ¿cierto o falso? Cierto. ¿Los opioides son agonistas o antagonistas? Ahí nos quedamos. ¿Los opioides son agonistas o antagonistas? Agonistas. Agonistas. Excelente. ¿Ha quedado entendido? Los opioides no quitan el dolor porque sean antagonistas, quitan el dolor porque son agonistas. Vamos a ponerlo así. Tú tienes acá lo que es el asta anterior, el asta posterior, ¿cierto? Toda la parte sensible va a venir por el asta posterior. Va a haber una interneurona al asta anterior y así se genera el arco reflejo, ¿cierto? Y luego tienes una fibra que va a ir por la parte hacia el cerebro. Vamos a ponerlo en otro color para que me entiendas. ¿Ya? Va a ir por esta parte así, subiendo hacia el cerebro, precisamente para hacer consciente el dolor. ¿Hasta ahí me estoy dejando entender? ¿Sí? Esa es la vía del dolor. Ahora, te han tenido que explicar el fisio y si no te han explicado el fisio te lo explico ahorita. ¿Ya? En el sistema nervioso central, a nivel de la médula espinal, vía del dolor y vía del placer vienen juntas. ¿Ha quedado entendido? ¿Sí? ¿Alguna vez te has caído en bicicleta y en vez de llorar te has reído? Vía del dolor y vía del placer vienen juntas. Por eso hay algunas personas que sienten mucho placer cuando les pegan. Me han contado. ¿Me dejan entender? ¿Sí? Muy bien. Ahora ese es el detalle. Si tú no vas a quitar el dolor porque vayas a inhibir la vía del dolor, vas a quitar el dolor, ¿por qué? Porque vas a estimular la vía del placer. Y estimulas tanto la vía del placer, ¿ya? Que el paciente va a empezar a presentar indiferencia al dolor. Entonces no has quitado el dolor, lo has camuflado. ¿Ha quedado entendido? Eso es lo que hacen los opioides. Camuflan el dolor, estimulando la vía del placer. ¿Ha quedado entendido? Preguntas, no lo olviden, vía del dolor, vía del placer vienen juntas. ¿Ya? Y de esta clase te vas a acordar mucho tiempo. ¿No ven? Puedo seguir, ¿no? Sí. Entonces, prohibido utilizarlo, pero mira, hay un grupo de fármacos más que tenemos que hablar que van a disminuir la motilidad. Número 3 son los antihistamínicos. Fármacos antihistamínicos lo que hacen es disminuir la motilidad gastrointestinal. Al disminuir la motilidad gastrointestinal, obviamente van a producir estreñimiento. ¿Está bien? ¿Cuáles son los antihistamínicos? Bueno, tú ya los conoces. Tenemos a la zanitidina, tenemos a la famotidina. Estos fármacos lo que hacen es disminuir la producción de ácido, pero también disminuyen la motilidad, entonces producen estreñimiento. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Pero no son los únicos. La loratadina,
la cimetidina, la clorferinamida y la cetirizina son también fármacos antihistamínicos y todos ellos producen disminución de la motilidad gastrointestinal. ¿Ha quedado entendido? Por si acaso, la loratadina, la cimetidina, la clorferinamida y la cetirizina son utilizados como fármacos antihistamínicos, o sea, son usados como fármacos antialérgicos. ¿Ha quedado entendido? Y uno de sus efectos adversos es producir estreñimiento. Entonces, que no te extrañes si el paciente se estriñe. ¿Está claro? Muy bien. ¿Puedo seguir? ¿Sí? Excelente. Ya vienen mentalizados. Eso es bueno. ¿Ya? Gracias. Perdón. Cuando hablemos de vamos a hablar de propinoxato e iosina. Sí, en algún momento yo voy a hablar y te voy a decir fármacos antiespasmódicos, voy a hablar del propinoxato, te voy a indicar los efectos adversos, las indicaciones, las dosis, etcétera. ¿Ya? Es un fármaco antimuscarínico que actúa a nivel de M3, M1. ¿Está claro? Es excelente. También vamos a hablar de la escopolamina y obviamente en la mayoría de los países ha reservado la escopolamina para uso netamente hospitalario. En algunos países todavía se vende en las farmacias. Aquí en Bolivia se vende. ¿Ya? En Brasil todavía se vende también, viene como butilbromuro de iosina o butilbromuro de escopolamina, mejor conocido como Buscopan o Buscapina. Sí, allá lo venden como Buscapina. En Colombia, que yo sepa, también lo venden como Buscapina. Pero allá venden es Buscapina Fem, que lo utilizan para los dolores menstruales. Es escopolamina. A la dosis indicada. A ver. Luego vamos a hablar. ¿Ya? Ahora, con eso que quiero comentarte, ¿ya? Cuando hablamos de fármacos para aumentar la motilidad gastrointestinal, tienes que tener claro un pequeño detalle. El momento que empieces a utilizar y solamente utilices fármacos para aumentar la motilidad gastrointestinal, acabas de condenar a tu paciente a usar fármacos el resto de su vida. ¿Me dejan entender? Acabas de condenarlo a utilizar fármacos el resto de su vida. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes van a ser, son flojos. ¿Ya? Si no toman el fármaco, no entran al baño. ¿Está claro? Entonces, detalle importante, doctores. ¿Ya? Estos fármacos que son para aumentar la motilidad gastrointestinal normalmente son para el tratamiento del estreñimiento. Tratamiento del estreñimiento. Ahora, ¿quieres tener éxito en esto? ¿Ya? Tienes que tener claras dos cosas. Dos. ¿Ya? Número uno, no uses estos fármacos durante tiempos prolongados. El paciente va a generar dependencia a esto. Lo que tienes que hacer es modificar la dieta. Siempre. Si no vas a modificar dieta y solo vas a dedicarte a dar medicamentos, mejor haz que el paciente vaya a ver a un gastroenterólogo. ¿Está claro? Tiene que haber modificación de la dieta, siempre. Número uno. Número dos, tiene que haber hábito. El paciente tiene que tener el hábito gastrointestinal. ¿Qué quiere decir hábito gastrointestinal? Que todos los días, a la misma hora, entra al baño con sus revistas de Marvel bajo el brazo, ¿ya? No teléfono, ¿ya? Sí, ahí se distraen y ya no sale más. Pero es cierto, ¿ya? Con una revista y tiene que entrar. Así no haga nada, tiene que entrar.
se hace así el hábito. ¿Ha quedado entendido? ¿Sí? Y es todos los días. Entonces, dos detalles importantes para el tratamiento de estreñimiento: dieta y hábito. Si no vas a hacer esto, mejor deja que el paciente vaya con otro profesional. ¿Está claro? Muy bien. ¿Puedo abordar esto? Sí. Desde ese punto. Tenemos varios grupos, ¿ya? Pero de estos solamente hay 3 o 4 que son los más recomendados. En primer lugar tenemos, número 1, a los formadores de masa. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Estos formadores de masa lo que hacen es aumentar el volumen de las heces. O sea, va a hacer que se produzca mayor cantidad de heces. Entonces puedes utilizar este tipo de fármacos. ¿Cuáles son estos? Tenemos a la celulosa. Sí, se vende celulosa. A la metilcelulosa, que son los más utilizados. Son suplementos dietéticos. ¿Está claro? Lo venden como suplemento dietético y es para aumentar el volumen de las heces. Se hidratan mejor y eso facilita su eliminación. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. El otro grupo que tenemos, ¿ya? El otro grupo que tenemos son llamados laxantes osmóticos. Número 2, tenemos a los llamados laxantes osmóticos. ¿Qué quiere decir que es un laxante osmótico? Significa que dentro del intestino va a estar aquí el laxante, ¿ya? Va a estar aquí el laxante y lo que hace es atraer agua. Como atrae agua, el intestino se distiende, y cuando el intestino se distiende, aumenta la motilidad. ¿Ha quedado entendido? ¿Cuál es el laxante osmótico más utilizado? Pues el hidróxido de magnesio. El hidróxido de magnesio es actualmente el laxante osmótico más utilizado. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Un detalle importante. Actualmente lo van a encontrar en varias presentaciones. Viene, por ejemplo, la sal inglesa. Es un sobre, ¿ya? Van a tener mucho cuidado, ¿ya? Aquí te lo voy a anotar. La sal inglesa, por un lado, y el otro tiene la leche de magnesio. O leche de magnesia, ¿ya? Niños, adultos. ¿Ha quedado entendido? La leche de magnesia se da fundamentalmente a los niños porque la concentración es baja. Normalmente se toma el medicamento en la noche. ¿Por qué? Porque así va a aumentar la movilidad toda la noche y al día siguiente se levantan y van al baño. ¿Ha quedado entendido? ¿Sí? Muy bien. Entre la leche de magnesia y lo que es las sales inglesas, o lo que es el fármaco en sal, tengan mucho cuidado con las sales. La sal se prepara en agua, se reconstituye y se toma. No tienen el mejor sabor, la verdad. No tienen un muy buen sabor, pero son sumamente efectivas. ¿Ha quedado entendido? Son sumamente efectivas. Algunos pacientes toman y a la hora y eso. Algunos pacientes consumen y a los minutos ya están corriendo al baño. ¿Está claro? Sí, entonces adviértanle al paciente, porque muchos pacientes piensan que es igual que la leche de magnesia que van a tomar y al día siguiente van a ir al baño. No. Algunos van a tomar y ese dato les va a llamar al baño, así que tengan mucho cuidado. ¿Está entendido? Muy bien. Número 3. Después de esto tenemos el número 3. Tenemos otro grupo de laxantes que son los, ¿cómo se puede decir esto? Son los ablandadores o lubricantes de las heces. ¿Ya? Los lubricantes. Sí, yo sé que suena medio feo.
o dos lubricantes o ablandadores de las heces. Hasta ahí estamos. Entre esos lubricantes o ablandadores de las heces, lo más frecuente es utilizar la glicerina. ¿Está bien? La glicerina hay en varias presentaciones. Hay algunos que es para tomar. No les recomiendo lo que es para tomar porque es sabor horrible. La mayoría de los niños y los adultos los rechazan. Hay otro que es en... ¿Cómo se puede decir esto? Hay otros que vienen como enema, otros que vienen como un supositorio. ¿Está bien? Sí. Algunos pacientes no lo consideran tan gracioso, pero es efectivo. ¿Ha quedado entendido? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ya? Y por último, número 4, tenemos los laxantes irritativos. La idea de los laxantes irritativos es que van a lesionar la mucosa. No puedes usar durante mucho tiempo. Van a lesionar la mucosa. La mucosa lesionada aumenta la motilidad y con eso vas a tener el aumento de la motilidad gastrointestinal y obviamente va a producir la eliminación. ¿Ha quedado entendido? Lo más frecuente es utilizar el llamado jarabe de ipecacuanha. El anar. ¿Ya? Y aquí entra uno que siempre es controvertido. Ipecacuanha. Jarabe de ipecacuanha. Ahí entra también el anara, que es otro componente. Y ahí entra también el otro que son los picantes. Quiero aclarar un detalle importante. Son los 4 mecanismos para aumentar la motilidad. O es un formador de masa, que normalmente no es lo que recetan, o van a utilizar un laxante osmótico, que es hidróxido de magnesio. La mayoría, o vas a usar un lubricante o vas a usar un laxante irritativo. La mayoría de los profesionales les da el laxante irritativo. Ahora este es el detalle. El laxante irritativo, ¿ya? Lo que va a hacer es lesionar la mucosa. Si el paciente utiliza durante periodos prolongados, va a lesionar la mucosa. ¿Ha quedado entendido? ¿Preguntas? Muy bien. Ahora, puede ser el jarabe de ipecacuanha, puede ser el anara, puede ser los picantes. Los picantes, muchos pacientes lo que hacen es consumirlos de forma natural y eso acelera la motilidad gastrointestinal. ¿Ha quedado entendido? Sí, pero el picante lesiona la mucosa. No es algo que se deba consumir en los periodos prolongados. ¿Ha quedado entendido? Sí. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien. ¿Se han cansado? Sí. No. Muy bien. Vamos a tener una pequeña actividad, exactamente la misma actividad que tenía con el otro grupo. ¿Está claro? Yo sé que están cansados. Así que vamos a tener un pequeño trabajo, los últimos 30 minutos de la clase, en el cual grupos de 3 personas y pueden formular 3 preguntas de cualquier parte del temario visto hasta el día de hoy para que podamos incluirlo en el parcial. ¿Ha quedado entendido? ¿Sí? Sí. Grupos de 3. Fácil, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes fármacos se considera un broncodilatador? Eso es fácil. Niños de kinder responden eso. ¿Está claro? Ya. Yo preguntaría, paciente de 6 años de edad acude al servicio con dificultad respiratoria, palidez, cianosis peribucal, tiene antecedentes de broncoespasmo. A nivel pulmonar se aprecia sibilancias en ambos campos pulmonares. Los padres refieren que el cuadro comenzó hace 20 minutos y no saben por qué. Entonces, obviamente el paciente está haciendo broncoespasmo y posiblemente sea asma, ¿no? ¿Cuál de los siguientes fármacos será el más indicado? Y ahí puedes colocar las presentaciones y la dosificación.
¿Ha quedado entendido? Esa es una pregunta Sí. nivel Master o Popper. Si no las formulas tú, las voy a hacer yo. Ya. Preguntas. Muy bien. ¿Tres preguntas? Sí, grupos de tres preguntas. Una pregunta por persona.